Te proponemos dos escapadas a Portugal, a dos ciudades súper tranquilas e interesantes, Arcos de Valdevez y Fafe. Arcos está en el Alto Miño, no muy lejos de la frontera española con Galicia. Lo fundamental aquí es que te des un paseo por el cauce del río Bez. Es la zona más concurrida por los habitantes de la ciudad cuando desean desconectar o hacer un poco de ejercicio. Te encontrarás con el puente centenario construido en el siglo XV. En el mismo paseo verás este monumento que rememora la victoria de Afonso Enríquez, el futuro Alfonso I, frente a su primo Alfonso VII de León, lo que supuso un primer paso para la independencia de Portugal. Una de las curiosidades de Arcos es su reloj de agua. Cada 15 minutos un chorro señala el cuarto de hora, así que cada 4 proyecciones de agua conforman una hora completa. Vamos a darnos un pequeño placer. Prueba el charuto, un pastel que está considerado una de las 7 maravillas dulces del país. Está hecho a base de yema de huevo y lo encontrarás, por ejemplo, en estas 2 pastelerías del centro. También son típicos los rebusados, unos gruesos caramelos. En muchas ciudades de Portugal hay un pelourinho, también en Arcos. Está frente a la Cámara Municipal. Es ahí donde se impartía justicia en la Edad Media. Paseamos ahora por el Parque de los Centenarios, llamado de esta forma porque conmemora 2 centenarios, el de la fundación de Portugal en 1140 y el de la restauración de la independencia en 1640. Si te está gustando este vídeo, suscríbete ya a este canal y pulsa en el me gusta. Gracias por hacerlo. Y ahora 2 lugares de los alrededores de Arcos. Uno de ellos es Sistelo, una de las aldeas más bonitas del país. Verás las terrazas realizadas por los agricultores y podrás recorrer bonitas rutas de senderismo junto al cauce del río Bez. Entre sus casas hay esta especie de castillo, que en realidad es un edificio del siglo XIX. El santuario de la Peneda se levantó debido a una supuesta aparición mariana. Fue construido junto a una imponente masa rocosa. Tiene un impresionante acceso en forma de escalinata que lleva hasta las escaleras de entrada al templo. Cada año en septiembre, miles de peregrinos acuden a una romería que dura varios días. Seguimos ahora en Fafe, donde es imprescindible visitar el Museo del Rally. En él pasearás entre vehículos de carreras que pertenecieron a algunos de los mejores pilotos de todos los tiempos. Te encontrarás con coches de Tommy Mäkinen, Hannu Mikkola, Colin McRae, Didier Oriol, Timo Salonen y Stig Blomqvist, entre otros. También hay referencias a pilotos españoles, como estos vídeos de Carlos Sainz en su época de Subaru, el mono de su copiloto Luis Moya o la firma de, entre otros conductores, Dani Sordo. Aunque no seas aficionado a las carreras de coches, seguro que pasarás un rato muy entretenido viendo estas joyas del automovilismo. Además, la exposición se complementa con carteles, trofeos, monos de pilotos y otros objetos relacionados con los rallies. No hay que olvidar que una de las pruebas más importantes del Rally de Portugal, puntuable para el Campeonato del Mundo, se celebra en Fafe. La arquitectura de esta ciudad está muy relacionada con el movimiento emigratorio a Brasil en el siglo XIX. A su regreso, después de hacer fortuna, quienes habían emigrado construyeron grandes edificios y palacetes, algunos con jardines que hoy embellecen las calles de la ciudad. Un ejemplo es la Casa de la Cultura o Casa do Santo Novo, edificada por José Leite Pinto Saldaña de Castro en 1869, con capital de familiares emigrados a Brasil. Tiene 3 pisos en los que había hasta un teatro y una capilla, y su fachada está revestida de azulejos azules. Pertenece a la Cámara Municipal. El archivo municipal encierra una historia con mal final. Es el palacete de João Alves de Freitas, también conocido como Palacete do Gremio. Fue construido en 1912, constando de 4 pisos. Su propietario hizo fortuna comercializando caucho en Pará y Manaus. 5 años después, en 1917, se suicidó después de caer en la ruina. Este es el monumento a la justicia, la famosa Justicia de Fafe, una polémica escultura cuya moraleja es que, a falta de verdadera justicia, el ofendido se la toma por su mano, en este caso apaleando a su ofensor. Según la tradición, se basa en la discusión de 2 políticos, un marqués y un vizconde. El duelo se llevó a cabo con un madero como arma, con el cual el vizconde molió a palos al marqués, mientras la gente divertida gritaba «¡Viva la justicia de Fafe!». Este es el bonito Teatro Cinema, otro de los monumentos brasileiros. Inaugurado en 1923, fue considerado en su época uno de los mejores del norte del país.
La fachada en tono rosa tiene motivos de cupidos alados que simbolizan el amor a las artes. Es interesante el contraste que ofrece con la nueva fachada lateral de estilo mucho más actual. El centro de la urbe es la Plaza 25 de Abril y sus calles adyacentes, donde se desarrolla buena parte de la vida de Fafe. El Parque da Cidade es el pulmón y lugar de esparcimiento de los habitantes de esta ciudad próxima a Guimaraes. En la descripción te dejamos los enlaces para que veas y conozcas más en profundidad Arcos de Valdevez y Fafe, puesto que esto ha sido solamente un resumen de ambas. Hasta el próximo vídeo.